Buenas noches a todos. Iniciamos este día, lunes 5 de diciembre del 2022, la clase de Leyes Procesales de Familia. ¿Me logran escuchar en este momento? Sí, licenciado. Ok. ¿Logran ver la diapositiva también? Sí, licenciado. Ok. Bueno, antes de todo, darle los avisos correspondientes. El examen, ustedes saben perfectamente que esta es la última semana de la clase de Leyes Procesales de Familia. Terminamos el miércoles. ¿Con qué? Con el último tema de la unidad número 5, que es de leyes ¿cómo que se llama? De la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Eso por una parte. Por otra, yo di instrucciones para todos ustedes, ¿verdad? Que me mandaran los recibos correspondientes del pago, correspondiente a el taller que se hizo. Nadie veo que bueno, a excepción de 2 personas, pero he visto que 5 personas me han mandado el taller. Yo no lo voy a tomar en cuenta y se lo dije de un principio. Me tendrían que haber mandado el recibo del pago del taller. ¿Para qué? Para informarlo también a las autoridades, para que ustedes verifiquen que solamente en una sola materia se está usando esto. Si no lo cumplen ustedes, yo lo siento mucho, pero esas fueron las indicaciones que dieron la universidad, las autoridades de la universidad, y si ustedes no la cumplen, pues yo no puedo hacer más, ¿verdad? Se los dije de un principio y era hasta el día de ayer hacer todo eso. Y nadie, solo a excepción de 2 personas, pero me han mandado 5. Entonces, yo lo siento mucho, pero esas notas no se las voy a poner porque no me han mandado el recibo, ¿verdad? Por otro lado, el laboratorio número 5, ese sí tendría que haberlo hecho si no hicieron el taller, pero si no lo hicieron, pues, y tampoco me mandaron el oficio, el recibo, pues yo lo siento mucho. Para eso que quede claro en eso, porque fue una de las indicaciones en las cuales yo les di a ustedes y esas eran de la universidad, ¿verdad? Y no es cuestión mía más que de la universidad. ¿Se logra comprender? Sí, licenciado, se comprende, solamente que yo sí fui una de las personas que trabajé en la nota, trabajé en el laboratorio que usted hizo y también hice la otra situación, solamente que solo puse el recibo en la parte de abajo de la guía, entonces eso sí no lo hice de mandarlo, pero bueno, si no se acepta, pues ni modo, porque ya me quedé sin nota de lo otro también, porque ya me pusieron ahí que no trabajé y sí trabajé. Bueno, mire, mándeme eso. Le dije de un principio, usted fue una de las 2 personas que me mandaron, ¿verdad? Que me los manden los recibos, porque esos son los que coteja la universidad, ¿verdad? Y eso no lo logro verificar. Sí. Por favor, para que se tenga nota. Pero les digo a los demás que son 5 personas que me han mandado y no me han presentado el respectivo recibo. Y esa fue una de las indicaciones que les di, ¿verdad? Eso, el examen final está programado para si no me equivoco, el 14 de diciembre. Entonces sería de este miércoles al otro, si no me equivoco. Entonces, por favor, ¿verdad? Pongan atención ya, sobre todo ya en lo último que ustedes están haciendo. Lo otro era, quiero ver qué más les iba a decir a ustedes. Bueno, cualquier consulta yo estaría disponible para en este último tema que estamos desarrollando, ¿verdad? No sé si hay preguntas, si no, pues continúo, porque esto ya es una cuestión que tengo que terminarlo. ¿Hay preguntas hasta este momento? Licenciado, tengo una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a las medidas estas de protección o medidas de alejamiento, estas medidas solo las puede solicitar una persona que haya tenido conflictos, como por ejemplo dentro de un núcleo familiar. No las puede solicitar otra persona que, por ejemplo, un desconocido que llegó ahí, solo lo conocen por el nombre, y viene la víctima y quiere solicitar medidas por esta persona. No sé si me explico, Lic. ¿Cómo no?
Yo esto lo había mencionado en la clase anterior, pero se lo vuelvo a repetir. El artículo 10 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar habla de quiénes pueden ser las personas que pueden interponer la denuncia. Y les había mencionado que primeramente era la persona agraviada o víctima, ¿verdad? Que a quien ha recibido la violencia, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra la persona agresora. Eso es en principio, eso lo dice el artículo 10 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Sin embargo, pueden haber, como les dije, la ley fue creada en 1996 para aplicación a todo el grupo familiar. Entonces, eso implicaba que cualquier padre o madre en representación de sus hijos también podía poner la denuncia, ¿verdad? Cualquier persona que tenga conocimiento de hechos de violencia intrafamiliar, sea familiar o no, también puede denunciarlo. Incluso se puede ir a la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Podía llegar a la Procuraduría, le informaba a ustedes, o a los juzgados de familia o juzgados de paz, ¿verdad? Esa fue la situación. No solamente es la persona que es víctima, ¿verdad? Sino que también puede ser esas otras personas que les decía, quienes estén representando a la persona agraviada, tutor, puede ser personas, si el adulto mayor está recibiendo violencia intrafamiliar, puede ser cualquier persona que esté a sus alrededores, aunque no sea familiar, ¿verdad? ¿Se logra comprender, José Manuel Sánchez? Sí, licenciado, le consulto porque, de hecho, vi un caso pues, así similar de violencia, pero no era intrafamiliar. Entonces, esta persona dijo de que quería poner medidas, bueno, quería solicitar medidas de restricción o de alejamiento contra este sujeto que la había agredido, pero no eran familia, o sea, no tenían ningún tipo de parentesco. Entonces por ahí escuché que dijeron de que no se podía solicitar medidas de restricción o alejamiento porque no eran del núcleo familiar. Entonces me quedó la duda, Ali. Ok, mire, para que separemos una situación, no sé en qué sede judicial usted lo vio, si fue sede de paz, sede de juzgado de familia o sede de estos juzgados nuevos, LEIB, contra la violencia de la mujer, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? En estos últimos, recordemos que esa ley, LEIB, es aplicación solamente para el sujeto femenino, sea niña o sea adolescente o sea una mujer, ¿verdad? Ya mayor de edad para poder pedir medidas. Sin embargo, esa ley también no solamente pone para aspectos cuando haya un nexo familiar, ¿verdad? Porque pueden haber otras agresiones, no necesariamente tienen que ser familiares para que pueda iniciar la acción. Y esas pueden serlas en sede de LEIB, ¿verdad? Ahora bien, si usted lo vio en esa, ¿verdad? Sí, perfectamente puede ser. Sin embargo, la ley contra la violencia intrafamiliar fue creada para solamente el grupo familiar, ¿verdad? Personas que tengan esa relación familiar y que entre ellos, pues obviamente va a ser aplicación, ¿verdad? Eso lo dice el artículo 1 de dicha ley, ¿verdad? En su inciso final. Entonces, no sé si en esa misma, digamos, dirección lo llevaba el caso que usted presenció, José Manuel Sánchez. Sí, licenciado, porque algo así mencionaron de que como no era el núcleo familiar, de que no le podía solicitar, algo así logré entenderle. Sí, sin embargo, o sea, la ley, tanto la ley como la ley contra la violencia intrafamiliar faculta que cualquier persona puede denunciar. Eso puede ser, ¿verdad? Y sobre todo en esa ley, no necesariamente puede ser porque puede tener una situación, imaginémonos una relación de laboral donde el señor, el jefe puede ejercer violencia para contra su empleada, ¿verdad? Entonces ahí hay otros supuestos, ¿verdad? Que se determinan,
pero eso es solamente para escenario cuando el sujeto activo o digamos la víctima sea una mujer o sea una niña, ¿verdad? Bueno, veo que levanta la mano Jennifer Ayala. Dígame, Jennifer Ayala. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Un ejemplo de esto que usted plantea podría ser las noticias actuales que salieron de dos mujeres que las expusieron en redes sociales, en donde estaban siendo violentadas. Hace como 3 días parece que salió una denuncia en el Twitter donde un señor estaba agrediendo a la esposa, creo yo. Y anteriormente había salido otra noticia de un video de donde el esposo le pega con una pesa de cemento a la esposa. No sé si puede aplicarle. En ese caso que se plantea que cualquiera puede denunciar. Sí, sí, en efecto, tal cual usted lo ha mencionado, hubo una noticia que se hizo viral hablando en ese lenguaje de las redes sociales. Se hizo viral con respecto a que el señor ejercía violencia para con su pareja de manera pública, ¿verdad? Donde se le tomó el video y fue compartido en Twitter, en Facebook, y posteriormente el señor pues lo llevaron ante la sede judicial, en este caso penal, porque los hechos de violencia ya no eran de carácter preventivo, sino que de carácter ya delictivo, porque ahí habían lesiones, no solamente era la violencia intrafamiliar. Y en efecto así es, cualquier persona denunció y así es como se inició el proceso, ¿verdad? Aunque en ese que usted está comentando, Jennifer Ayala, eso se está sustanciando en sede de ley, pero recordemos que una cosa es de carácter preventivo y otra cosa es un escenario delictivo, ¿verdad? Estos tribunales ley conocen el proceso penal, ¿verdad? O sea, ya cuando ya se ha consumado una acción delictiva en contra de una mujer, ¿verdad? Sea por expresiones de violencia, sea por situaciones que enfrenta a ella por una desigualdad, ¿verdad? O una asimetría y sobre todo de poder, ¿verdad? En el caso de con el agresor, ¿verdad? Recordemos que esta ley también fue creada porque nuestra cultura es generadora de machismo, donde la mujer tiene que estar en un segundo plano y el hombre no, ¿verdad? Entonces, en ese sentido sí fue. Muchas gracias por compartir ese ejemplo, Jennifer Ayala, y en efecto ese era uno de los que se puede perfectamente iniciar el proceso de violencia intrafamiliar. Gracias. Bueno, ¿hay otra pregunta con respecto a los demás? ¿Hay más preguntas para que sean subsanadas? Si no, pues continúo, pero dígame por favor, por menos uno. Si no hay más preguntas. No, licenciado. Gracias. Y para que tenga conocimiento, ya le envié el archivo a su correo. Ok, muchas gracias, Reina Juárez. Muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo como nos habíamos quedado sobre el procedimiento judicial, ¿verdad? Y dándole continuación a lo que también estaba diciendo José Manuel, si no me equivoco se llama, el compañero, ¿verdad? Sánchez. Decirles, ¿verdad? Con respecto a esto de el procedimiento que se establece, José Manuel Sánchez, sí. Bueno, con el procedimiento propio que da la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Es que una vez recibidas las diligencias provenientes sea de la Procuraduría General de la República, sea de la Policía Nacional Civil o a petición directa de las víctimas, ¿verdad? Sea el juez o jueza, ¿verdad? Sea en sede familiar o en sede de paz o en sede de ley, debe decretar inmediatamente, si el caso lo requiere, las medidas cautelares preventivas o de protección que estime pertinentes en el evento sean necesarios, ¿verdad? En los casos que requiera el funcionario judicial ordenará inmediatamente exámenes médicos forenses si el evento ha surgido
daños o lesiones, como les decía, ¿verdad? Que haya causado, o sea, la violencia ha causado ya no una cuestión de carácter preventivo, sino que ya se ha consumado un delito, que puede ser también por lesiones que establece el 145 del Código Penal, ¿verdad? Esto por golpes externos, internos o daños psicológicos a la víctima que se haya sufrido, para la cual el juzgado se auxilia del Instituto de Medicina Legal, del equipo multidisciplinario que tenga adscrito, como son los juzgados de familia, que los tienen el equipo multidisciplinario, o cualquier organismo gubernamental, no gubernamental o perito designado al efecto, ¿verdad? Y esto, como les decía, o incluso pues el psicólogo o psicóloga adscrita al juzgado, si este fuera de familia, y que también puede ordenarse peritaje de la persona agresora cuando se considera necesario. Eso lo establece el artículo 24 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Ahora bien, el dictamen pericial se expedirá por escrito, y así lo dice la ley, y se presentará más tardar dentro de las 72 horas, o sea, esos 3 días de lo solicitado, y en caso que se requiera con urgencia, podrá rendirse verbalmente y se sentará en acta. Eso lo establece el artículo 25 siempre de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Si el dictamen es recibido, ¿verdad?, que resultara que el hecho de violencia intrafamiliar constituye delito, el juez o jueza de familia o de paz, ¿verdad?, o de en todo caso ley, continuará el proceso para solo el efecto de darle cumplimiento a las medidas impuestas y certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República. ¿Para qué? Para que inicie el proceso correspondiente. Eso lo establece el artículo 25 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. La participación de la Fiscalía General de la República en los hechos de violencia intrafamiliar será cuando dichos hechos constituyen, ¿verdad?, el delito del cual tiene la obligación de investigar, ¿verdad?, y aportar pruebas en los procedimientos penales que se iniciaran en los tribunales correspondientes. Esto conforme al artículo 17 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, en lo cual se da una, digamos, una amplia protección a la familia, armonizándose dicha disposición con el artículo 200 del Código Penal, en donde se establece la violencia intrafamiliar como delito sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Eso se establece en ese, digamos, artículo 200 del Código Penal, ¿verdad? Entonces, esto para tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para establecer lo de la violencia. Ahora bien, para el caso de lo que estamos hablando, si el dictamen, bueno, recordemos que esto es, sí, dígame. Pero este delito del que aparece en el Código Penal, del de violencia intrafamiliar, ¿sí?, ese no se configura por sí mismo en primer lugar, ¿verdad? Sino que tiene que pasar primero por la ley de violencia intrafamiliar para posteriormente se vuelve delito. No sé si me explico, Lick. Es que eso, bueno, ustedes en su momento en penal, porque esto es los reenvíos, esto de las leyes penales en blanco que le llaman, y de los reenvíos que se establecen, que de qué quiero decir con esto, que hay que consumar, ¿verdad?, o digamos agotar la instancia pertinente. ¿Y cuál es esa instancia pertinente? La sede familiar, de paz, o en todo caso ley, ¿verdad?, para aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar cuando el supuesto es de carácter preventivo. Cuando ya no hay un supuesto de carácter preventivo, ¿verdad?, ya no tiene razón de seguir con esa sustanciando el proceso, porque ya no estamos hablando de un carácter preventivo, ya estamos hablando que ya se consumó un delito. Entonces, en el caso que usted me está hablando, José Manuel Sánchez, pues obviamente, ¿verdad?, el artículo 200 del Código Penal dice unos supuestos en los cuales deben agotarse previamente. ¿Para qué? Para sustanciarse el proceso penal en sede, valga la redundancia, sede penal, ¿verdad? Entonces, esos son de los supuestos en los cuales, ¿verdad?, tiene que agotarse la vía, aunque ese artículo dice la vía administrativa, entendiéndose esto, el trámite que
determina la ley contra la violencia intrafamiliar. ¿Para qué? Para que tenga ya no el carácter preventivo, como les había mencionado antes, sino que el carácter delictivo, ¿verdad? Imaginémonos hechos en los cuales al señor se le haya atribuido los hechos de violencia intrafamiliar, sea porque él los aceptó, sea porque hubo una sentencia que se dictó por parte del juez o jueza de familia, de paz o de ley, ¿verdad? Y vuelve a reiterar los hechos de violencia intrafamiliar. Esos hechos, cuando se constituyen reiterativos, ¿verdad? Ese artículo menciona que ya se agotó esa instancia. Entonces ya no se trata del carácter preventivo, sino que se trata del carácter penal. Entonces ya el 200, ¿verdad? Una vez que se haya consumado todos los, ¿verdad? Los verbos rectores que ahí establece y sobre todo el reenvío, ahí se puede consumar el delito. En ese caso, el artículo 200 de la violencia intrafamiliar. ¿Se logra entender, José Manuel Sánchez? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces, permítanme. Volviendo al tema, ¿verdad? El hecho de que ya el juzgado de paz no continúe con el trámite del proceso de violencia intrafamiliar en sede familiar o sede de paz o ley, como les decía, es para que no se caiga con el neves in idem, que lo prohíbe incluso la Constitución, ¿verdad? Es decir, llevar un proceso de violencia intrafamiliar y a la par llevar un proceso penal, donde se va buscando, a pesar, sancionar al agresor, ¿verdad? A efectos de que erradicar esa violencia. Entonces, por esa misma razón que el juez de familia, juez de paz o juez de ley solamente se entra a conocer, solo le da trámite a las medidas de protección y o cautelares previo se esté sustanciando en sede penal el proceso respectivo, si es que se ha consumado el hecho delictivo. Ahora bien, si el dictamen pericial resulta que el hecho no constituye delito, ¿verdad? El juez o jueza citará a la víctima y al denunciado o denunciada a una audiencia dentro del plazo. Bueno, la ley dice 5 días, aunque en la práctica no se establece de esa forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso depende de la población que el juzgado tenga, ¿verdad? Y a fin de conocer, ¿verdad? Los hechos, poniéndose a acompañar de abogado o abogada, pudiendo, ¿verdad? Porque la ley no le exige, no hay una exigencia de que la parte agraviada o víctima e incluso el agresor comparezca con abogado legalmente acreditado. Lo puede ser ella o él en su carácter personal, pero en ese hecho que lo puede hacer de carácter personal, puede, si hay una desigualdad que uno tiene apoderado y el otro no, pues obviamente ahí el juez no celebra la audiencia, pero cuando están los dos sin abogado puede serlo, ¿verdad? Porque la ley no le obliga a que las partes tengan abogado. Me refiero a la ley ¿verdad? Incluso en esa audiencia o la audiencia preliminar, el juez o jueza de familia está oyendo a las partes y propicia incluso un diálogo con los concurrentes sobre los efectos nocivos de la violencia intrafamiliar. Así lo dice el artículo 27, ¿verdad? Y sus repercusiones en la familia. También hace conciencia en el denunciado, me refiero al juez o jueza, ¿verdad?, sobre las acciones penales en que incurre si la acción violenta se reitera y las medidas que prevé la ley para sancionar la violencia intrafamiliar. Eso lo establece tanto el artículo 26 como 27 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ahora bien, de esa audiencia, ¿verdad?, se remite una resolución, o se emite, perdón, una resolución por parte del juez o jueza, que conforme a lo establecido el artículo 28, siempre de la ley contra la violencia intrafamiliar y conforme a lo expuesto por los comparecientes, siempre los hechos no requieren de prueba, o sea, que se encuentren, digamos, plenamente probados y en atención a los compromisos acordados, ¿verdad?, se estipulará, y así lo dice el artículo 28, ¿verdad? Por ejemplo, en primer lugar,
que se tengan por establecidos los hechos constitutivos de violencia intrafamiliar denunciados. Eso en primer lugar. En segundo lugar, atribuir la violencia a quien o a quienes se hubiese generado. En tercer lugar, imponer a la persona agresora el cumplimiento del compromiso adquirido por él o por ella en la audiencia sea preliminar, ¿verdad? Decretar obviamente las medidas de prevención, de cautelares o de protección que fueran necesarias si previamente no se hubiera acordado, ¿verdad? También es necesario imponer a la persona agresora la obligación de pagar, ¿verdad?, a víctimas el daño emergente de la conducta o comportamiento violento e imponer al agresor o agresora tratamientos psicológicos o psiquiátricos o de grupos de auto que pueden ayudar, digamos, de autoayuda, ¿verdad?, especializado en violencia intrafamiliar. ¿Para qué? Para que eso ayude en la familia a que puedan superar esos hechos de violencia intrafamiliar. Debo de decir que el daño emergente, ¿verdad?, es el que establece la ley contra la violencia intrafamiliar, no es el mismo del daño moral, porque no hay que confundirlo. El daño emergente o lucro cesante, ¿verdad?, que habla el Código Civil, ¿verdad?, esos son para aquellos hechos que incluso las partes han dejado de percibir, porque pueden haber situaciones que me invento, que haya sido una persona que genere ingresos en su casa, que trabaje, como por ejemplo en la práctica sí se da, ¿verdad?, que sea una persona que trabaje de elaborar tortillas, ¿verdad?, entonces en su casa de habitación, y el hecho de la violencia la ha dejado a ella de percibir, de ejercer su profesión, ¿verdad?, es decir, de poder elaborar las tortillas, y que a la vez ya no percibe ese ingreso. Entonces, eso es sobre la ley en este artículo 28 que habla de el daño emergente de la conducta o comportamiento violento que ejerce el agresor, ¿verdad? Entonces, eso para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Se logra entender hasta este momento? ¿Se logra entender? Licenciado. Ok, sí, dígame. Licenciado. Sí. Y eso del daño emergente, solo es como para, ¿cómo le podría explicar? En el caso de que por obligación el agresor tenga que salirse, pero no porque tenga un negocio o algo así, sino porque simple y sencillamente no tiene otro lugar de vivienda. ¿El agresor se refiere usted o la víctima? El agresor. Ok, para cuando estoy hablando del daño emergente es para la víctima, no para el agresor, ¿verdad? Entonces, estoy hablando en el sentido de que, y en la práctica nos da, ¿verdad?, que una persona, les pone el ejemplo de la persona que trabaja en su casa de habitación elaborando tortillas, ¿verdad? El hecho de toda la agresión que haya generado, porque les he mencionado a ustedes que en la ley contra la violencia intrafamiliar hay 4 tipos de violencia que se puede ejercer. ¿Cuáles son? ¿Verdad? La psicológica, la patrimonial, la sexual y la física. Esas son las 4 que se establecen en la ley contra la violencia intrafamiliar, que se apertura en el artículo 9 de la ley para el caso cuando el sujeto o la víctima sea mujer, ¿verdad? Allá establece otros tipos de violencia, ¿verdad?, que van incluso violencia económica, ¿verdad?, etcétera, o incluso violencia por parte de la persona misógina que ha generado con respecto a a la víctima, porque no solamente, ¿verdad?, la ley menciona, como lo pueden ver ustedes en la diapositiva, que genera también otras, como son la violencia física, sexual, económica, feminicida, psicológica, emocional, patrimonial y simbólica, ¿verdad? En esta última de la simbólica caben otros aspectos, sobre todo incluso usted que había mencionado para casos de redes sociales, ¿verdad?, cuando la mujer ha sido expuesta solamente por su calidad de mujer, ¿verdad?, y que se genera violencia simbólica, como por ejemplo
en el aspecto de que una mujer, ¿verdad? Hoy en día hay muchas situaciones que las parejas permiten, ¿verdad? Sobre todo cuando permiten filmarse teniendo relaciones sexuales, ¿verdad? Pero eso es una cuestión muy privada de la pareja si ha decidido hacerlo de esa forma, porque hasta ahí la ley no llega a reprimir un acto, sino que eso, si la pareja ha decidido hacer grabarse, ¿verdad? Teniendo relaciones sexuales, ese contenido propio de los videos, ¿verdad? Son propios de la pareja, no es para que los estén compartiendo, no es para en redes sociales, con amigos, ¿sí me explico? Entonces, ese hecho, ¿verdad? Puede generar solamente por una mujer, porque como ustedes saben, en nuestra sociedad, una mujer que tenga muchas relaciones sexuales con su sexo opuesto, digamos, con el hombre, ¿verdad? Ya se le toma incluso hasta una palabra muy fuerte, ¿verdad? Como que determinarla como que fuera prostituta, ¿verdad? Pero al hombre que tenga, el hecho tenga tantas mujeres haya tenido, un hombre no puede ser prostituto, simplemente es un hombre, ¿verdad? Entonces, pero esta violencia que les estoy mencionando sobre la simbólica, es ahí donde muchas personas empiezan a dar sus comentarios, empiezan a estar agrediendo que no puede ser que una mujer no se de su puesto, que esa mujer ha tenido relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí donde yo le menciono que puede, ¿verdad? Caber la posibilidad del daño emergente, porque imaginémonos que una mujer vive de su imagen, como pueden ser las modelos, ¿verdad? Que viven de su imagen, y que solo el hecho de haberse compartido este tipo de material, digamos, de videos, le haya perjudicado en su reputación, y que a ella no se le puede estar contratando. ¿Para qué? Para que siga haciendo comerciales, para alguna marca específica que ella perfectamente como modelo podía estar promocionando, ¿verdad? Y ahí donde vemos el daño emergente que les decía yo a ustedes, que en esa situación pues tendría que analizar por parte del juez. ¿Se logra comprender, señorita? Sí, licenciado, gracias. Ok, bueno, ¿hay más preguntas? Seguimos sobre este tema de violencia intrafamiliar. Es un tema muy amplio, ¿verdad? Y sobre todo en nuestra cultura no hay mucho conocimiento de ello, pero sin embargo, en esta materia lo vamos a ver. Espero por lo menos culminar y que ustedes hayan logrado comprender de todo la temática que comprende la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Bueno, siguiendo con el tema, debo decir que el emplazamiento tiene incluso, bueno, cuando hablamos de la ley contra la violencia intrafamiliar, todo el trámite que se le estaba dando, les decía yo hace un momento en la clase anterior, que es un proceso que no es un proceso legalmente configurado. Cuando yo hablaba que no es un proceso legalmente configurado, es que para hacerlo como tal, un proceso legalmente configurado, como lo dice la Sala de lo Constitucional, debe estar determinado tiempos, espacios en los cuales se le debe, que eso apertura el derecho de defensa de las partes, y sobre todo la parte demandada. En la ley, si bien es cierto, después de haberse interpuesto la denuncia, se le notifica a la parte agresora. Este se va a entender como el emplazamiento. ¿Y este emplazamiento en qué sentido? ¿Por qué? Porque tiene por objeto situar en un plano de igualdad jurídica a las partes. ¿Para qué? Para que éstas puedan ser oídas con sus respectivas pretensiones, defensa y excepciones que pueden entablarlo, ¿verdad? Esto de defensa y las excepciones ya habíamos hablado en clases anteriores, que los incidentes, las excepciones que se pueden plantear, pues bien, en violencia intrafamiliar lo pueden hacer de esa forma también, por lo que el emplazamiento debidamente efectuado constituye uno de los actos indispensables en todo tipo de proceso, ya que, digamos, al mismo tiempo se posibilita el derecho de audiencia y defensa.
que el vulnerarse conforme al 132, ya les habíamos hablado en su momento, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, se determina que puede haber un supuesto de nulidad, ¿verdad? Por lo que en el proceso de violencia intrafamiliar, al señalar audiencia preliminar y sin, digamos, emplazar al denunciado o denunciado, se violentan incluso garantías constitucionales, como les mencionaba, como el derecho de audiencia, de defensa, debido proceso, que no perdiendo de vista el artículo 44 de la ley, ¿verdad? De la ley contra la violencia intrafamiliar, que establece que todo lo no previsto en la misma, o sea, en la misma ley contra la violencia intrafamiliar, en lo relativo a procedimiento y valorización de prueba, se aplican las normas de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Y también del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Por lo tanto, la estructura del proceso de violencia intrafamiliar sería denuncia, ¿verdad? Notificación o emplazamiento, si queremos hablarle así, ¿verdad? Contestación de la denuncia, ¿verdad? La audiencia preliminar, que la contestación de la denuncia se hace en la audiencia preliminar y en la audiencia pública, y no como lo tramitan actualmente la mayoría de jueces de paz incluso, ¿verdad? Que una vez planteada la denuncia, ¿verdad? Se señala audiencia preliminar omitiendo etapas del proceso como la notificación, la contestación de la denuncia, ¿verdad? Que se establece. A pesar que tanto la ley contra la violencia intrafamiliar no establece un procedimiento y la ley procesal de familia sí, pero hay aspectos en los cuales se debe de dar trámite al proceso sin ir a aplicar ¿cómo decirlo? Procedimiento que ya establece la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Y no obstante, algunos juzgados de familia, con base en la facultad establecida en el artículo 85, han declarado incluso inaplicables, ¿verdad? Los artículos de la ley contra la violencia intrafamiliar que se refieren al proceso y están incluso aplicando directamente el proceso de familia establecido en la ley contra la ley procesal de familia. Lo cierto es que el trámite propio no es el que se debe dar para la ley contra la violencia intrafamiliar, no es el que se determina en la ley procesal de familia, porque por eso no se determina por un proceso legalmente configurado, como le mencionaba, ¿verdad? Sino que un proceso especial propio de una ley especial, como es la ley contra la violencia intrafamiliar. Ahora bien, si el denunciado o denunciada no se hallan en los hechos en la audiencia preliminar, ¿verdad? O de requerir prueba de los hechos de violencia, ya sea el juez o jueza de familia, señalará audiencia para recibirla en un plazo que no exceda de 10 días hábiles después de la audiencia. Eso lo establece el artículo 29 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿sí? Ese plazo de los 10 días, la ley, como es una ley especial, ¿verdad? No se espera que en ese trámite se haya sustanciado el hecho de que también puede presentarse prueba, ¿verdad? Porque la prueba no es como en la ley procesal de familia, que solamente en la contestación, en la demanda y en la contestación de la demanda. Aquí no, aquí puede serlo en la denuncia o puede serlo el día de la audiencia preliminar o posteriormente a la celebración de la audiencia preliminar, ¿verdad? En el plazo que se señala para celebrar la audiencia pública. Eso lo establece el artículo 29 de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar. Debo decir que el día señalado para recibir, ¿verdad?, en audiencia pública las partes y en la forma oral las declaraciones de la o los testigos y demás pruebas que se presenten las partes, incluso las que el juez o jueza haya ordenado, además incluso evaluará los estudios, ¿verdad?, de los trabajadores sociales y los dictámenes de los peritos, y una vez que se hubieran producido las pruebas ofrecidas por el juez o jueza, dictará su fallo y ordenará las medidas previstas en la ley o absolverá incluso pues, al denunciado o denunciada si es que no se ha logrado probar, porque también eso debemos de tomar en cuenta
que se debe demostrar los hechos de violencia, ¿verdad? Que se han sido denunciados. Eso por el principio de congruencia, que entre lo que se pide, ¿verdad? Es lo que se debe de resolver por parte del juez, siempre y cuando se le haya demostrado. La no comparecencia de la víctima o de los denunciados hará incurrir en esto una sanción, dice la ley que impondrá el juez o jueza con el equivalente a de 3 a 10 días de salario. Y esto sin perjuicio de la facultad, ¿verdad? Del funcionario judicial de hacerlos comparecer por apremio, ¿verdad? La resolución de la audiencia preliminar, como lo dice el 28 de la ley contra la violencia intrafamiliar, y la sentencia pronunciada en la audiencia pública, ¿verdad? Son apelables, ¿verdad? Esto de la audiencia pública, conforme al artículo 232 siempre de la ley, son apelables ante la Cámara de Familia. Recordemos que la violencia intrafamiliar, esa ley de la violencia intrafamiliar no da competencia a los jueces de las decisiones propiamente determinadas, ya sean jueces de paz o jueces, deben de ser conocidas por cámara. ¿Cuál cámara? En este caso, la Cámara de Familia, aunque en esa se ha hecho una interpretación extensiva en el hecho de que todos los juzgados de familia, sus decisiones son conocidas por los jueces de familia, que están de acuerdo al rango, ¿verdad? En la cual han sido establecidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues la resolución de la audiencia preliminar y la sentencia pronunciada en audiencia pública son apelables ante la Cámara de Familia, aunque estas sean pronunciadas por jueces de paz, ya sea de palabra o por escrito, porque esta ley contra la violencia intrafamiliar da esa apertura, ¿va? Y de acuerdo a lo establecido el artículo 32 de la ley contra la violencia intrafamiliar. Ya que además establece que el Tribunal de la Alzada resolverá el recurso con solo vista del proceso dentro del plazo perentorio de 8 días hábiles siguiente de haberlo recibido. Asimismo, ese artículo que menciono, se establece que las resoluciones pronunciadas, ¿verdad?, por el Tribunal de la Alzada o superior en grado o Cámara, no se admite el recurso de casación, ¿verdad? Pues antes de la reforma de dicho artículo se admitieron algunos recursos de casación. ¿Por qué? Porque la ley fue creada con el fin de que también se admita recurso de casación. Bueno, los cuales incluso no prosperaron, ¿verdad? En esos primeros que se fueron, pues la casación se busca fijar un precedente, ¿verdad? Y en materia de violencia intrafamiliar eso no es posible debido a que el sujeto a modificación y se puede cambiar en cualquier momento, ¿verdad? Para establecer sobre la violencia intrafamiliar. Debo decir que la forma de determinación del proceso dentro de los procesos de violencia intrafamiliar, esto para que analicemos el procedimiento general desde su inicio hasta finalizar con una sentencia dictada por el tribunal correspondiente, se debe declarar responsable de los hechos al denunciado y después de valorar las pruebas presentadas. Obviamente, eso siempre y cuando se demuestre, ¿verdad? Asimismo, absolviéndolo de toda responsabilidad, lo cual incluso, ¿verdad?, se realiza de acuerdo a lo señalado en el artículo 30 y 31 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Ahora bien, pero eso no exime que las formas anormales que se pueda terminar el proceso, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las formas anormales? Por ejemplo, el allanamiento. El proceso de violencia intrafamiliar puede incluso terminar por allanamiento de los hechos por parte de la persona o personas denunciadas, tal como lo establece el artículo 27 de la referida ley, o sea, de la ley contra la violencia intrafamiliar, caso en el cual el juez o jueza resolverá de acuerdo al artículo 28 del cuerpo legal, del cuerpo legal que menciono, o sea, de la ley contra la violencia intrafamiliar en la audiencia preliminar. Eso es el allanamiento. Ahora bien, con el desistimiento debo de decir, el proceso puede terminar por desistimiento de las partes del denunciado. Puede hacerlo de palabra o por escrito, en lo que manifiesta que se han dejado de producir los hechos constitutivos, ¿verdad?, de violencia. El denunciado ha salido del país o se reconciliaron con la relación matrimonial.
hasta antes de la reforma que se le hizo al artículo 27, ¿verdad? Se aplicaba que procedía el desistimiento de este tipo de casos por parte de valga la redundancia, por las partes que integran el proceso. Sin embargo, con las reformas que se le hicieron a este artículo 27, el desistimiento propio no procede. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que cualquier persona puede perfectamente ir a denunciar hechos de violencia con el fin de que sea, digamos, protegida la víctima, no puede ser, si la víctima no tiene ese valor para por lo menos ir y interponer la denuncia, ¿verdad? Tampoco puede ser en este caso que por el círculo vicioso que se está estableciendo de la violencia, que puede caer en el hecho de que ese círculo vicioso puede generar que las parejas estén ya no en un escenario tóxico, sino en un escenario de luna de miel, dice los autores, ¿verdad? Que puede incluso determinar o puede frenar la violencia, pero que el agresor puede seguir con los mismos hechos de violencia porque, ¿verdad? Siempre va a ser exonerado de toda responsabilidad por su pareja. También puede ser en el caso de por acuerdos en audiencia preliminar. Cuando hablo por acuerdos en audiencia preliminar, ¿verdad? También el proceso de violencia intrafamiliar termina, ¿verdad? De forma normal por acuerdo entre las partes y no obstante, digamos, el artículo 27, inciso tercero de la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, ¿verdad? Lo establece tantos antes de reformas como en la actualidad, no permite la conciliación en este tipo de procedimientos. ¿Por qué? Como erróneamente se interpreta incluso, ¿verdad? En conclusión, se trata de una especie de acuerdos que en puridad no constituye conciliación, puesto que no se permite la conciliación sobre hechos de violencia, los cuales deben ser, digamos, investigados por él o la juez o jueza, y que no mediar allanamiento, pues obviamente tiene que establecerse, tiene que comprobarse. Debo decir que no se puede generar, tener por desistida o en todo caso por acuerdos entre las partes que integran el proceso, porque ese hecho de familia se van a seguir agrediendo. No es una cuestión de conciliar solamente por quererlo terminar. Sin embargo, ustedes me pudiesen decir, bueno, miren, pero la ley contra la violencia intrafamiliar quitó la conciliación, el desistimiento, pero en sede penal se puede perfectamente establecer el desistimiento del proceso penal, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? Sobre cuando la víctima también puede, digamos, está agredida físicamente, no pueden venir a decir, bueno, voy a conciliar solamente que me pague todo digamos, todo lo que me causó mis heridas, ¿verdad? O las heridas de la persona víctima, ¿verdad? En eso no se puede establecer, ¿verdad? De esa forma. Ahora bien, la constitucionalidad del proceso hasta digamos, lo que se ha venido estableciendo, los procesos de violencia intrafamiliar, sobre todo la historia sobre la violencia intrafamiliar de nuestro país, las garantías constitucionales y el proceso de violencia intrafamiliar, como lo aplican la mayoría de jueces de paz y algunos jueces de familia, ¿verdad? Se deben determinar, se ha determinado ese constitucionalismo del proceso, que pueden ustedes decirme, bueno, mire, van a haber situaciones que comprometen por parte de la persona, de la víctima, ¿para qué? Para con el agresor. ¿Por qué? Porque pueden haber situaciones que también no sean reales, ¿verdad? Quiero destacar que siendo el ordenamiento jurídico, digamos, un todo unitario, ¿verdad? Unitario, sistemático, organizado e incluso pues, procediendo, ¿verdad? De un centro único, consciente
de productor de normas jurídicas para toda la sociedad, se exige que entre las disposiciones y normas que lo integran, ¿verdad?, hay ciertas, digamos, relaciones cuya función es excluir las contradicciones y colmar las lagunas que podrían existir entre tales disposiciones y normas, ¿verdad? En consecuencia, pues el ordenamiento se caracteriza por ser, digamos, un tanto coherente, unitario y completo para cumplir, digamos, con todo el postulado del aplicador. Incluso dispone de la analogía y de las concreciones derivadas de los principios generales del proceso o del derecho, ¿verdad? Digamos que se debe entender pues como que el procedimiento a través de la cual se atribuye digamos a un caso no regulado, la misma regulación no prevista para un caso similar o análogo por principios generales del derecho. Se entiende aquí que las normas fundamentales del sistema es a partir de las cuales se puede decir la solución de un problema no regulado expresamente en las normas que coexisten en el ordenamiento jurídico. Parece que nuestros aplicadores del derecho no quieren incluso hacer el más mínimo esfuerzo al momento de aplicar la violencia intrafamiliar a un hecho concreto. Y como están acostumbrados incluso, ¿verdad?, que pueden hacer, ¿verdad?, que deben estar desarrollando paso a paso la ley, ¿verdad?, de lo que se puede decir que la ley expresamente no se les manda o no se les hace, ¿verdad?, pues de forma, digamos, la destacada incluso juristas que se han ido hablando, ¿verdad?, sobre esto de la aplicación de la violencia intrafamiliar, afirman que para una mayor efectividad de la ley contra la violencia intrafamiliar hacen falta muchas cosas, entre ellas lo más prioritario. ¿Y cuál es lo más prioritario? La difusión de la ley, y que los que están llamados a aplicarla, principalmente los jueces de paz, jueces de familia, apliquen la ley como debe ser. Como se puede observar, incluso pues es un llamado a las autoridades encargadas para que busquen incluso mecanismo de difusión de ley, y por otra parte pues hacer el llamado incluso también a los jueces de paz que aplican la ley, ¿verdad?, que conforman la Constitución, ¿verdad?, porque es a partir de esta, no solamente es la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, sino que por otros derechos que regulan la normativa pueden incluso pues ser conocidas o determinadas, ¿verdad?, que refuercen, ¿verdad?, pues cuando un juez o jueza de familia, jueza de paz o de familia determina sobre o tiene conocimiento de un hecho. Debo de considerar que por la forma como algunos juzgadores tramitan el violencia intrafamiliar, hay una situación que también puede comprometer y que puede incluso dilatar innecesaria el proceso, porque lo que la ley contra la violencia intrafamiliar menciona es que, recibida la denuncia, ordena la pericia. ¿Cuál es pericia? Ya sea por parte del trabajador social, psicólogos, decreta medidas de protección y notifica dichas medidas. Al recibir incluso la pericia de medicina legal, señala audiencia preliminar, y si esa no hay acuerdos o los hechos deben ser probados, se señalan audiencia pública, como hace lo cual el juez o jueza dictará la sentencia. Eso es así, como incluso se puede observar, ¿verdad?, en el procedimiento, pareciera que los jueces, digamos, jueces, sea de paz o sea de familia o ley, pues, desconocen algunos para la existencia del artículo 44, que literalmente dice que todo no lo previsto en la ley, en lo relativo al procedimiento y valorización de las pruebas, se aplican las normas de la ley procesal de familia. Incluso dice ese artículo 44 de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, que se puede establecer por lo del Código de Procedimientos Civiles, que fue derogado incluso por el Código Procesal Civil Mercantil, que entra en vigencia a partir de julio del año 2010, ¿verdad? Y de acuerdo pues al principio de legalidad, antes de privar de un derecho a una persona, debe ser oída y vencida en juicio, preestablecido por la ley con anterioridad al hecho, ¿verdad?
siendo este el señalado por la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? La ley procesal de familia y el Código Procesal Civil y Mercantil, conocido incluso como garantía de juicio previo, que no puede alterar ni puede suprimir, suprimir los jueces a su arbitrio, ¿verdad? Lo cual es un derecho constitucional, es oponible por su titular, ¿verdad? No solo frente al legislador, sino también frente a los operadores del derecho, pues entonces, ¿verdad? Están sometidos a la ley, están sometidos a la Constitución de conformidad a artículos, bueno, los artículos 86, 172, 185 y 235 de la Constitución, así como se afirma que el sometimiento al derecho deben observarse las operaciones jurídicas, ¿verdad? Lejos incluso de entender como un mero sometimiento de la ley, pues significa un mero sometimiento a la Constitución. En ese orden, ¿verdad? Podemos decir, ¿verdad? Que el artículo 190, que lo establecía el Código de Procedimientos Civiles, cuáles eran las partes principales del juicio, ¿verdad? Que determinaba, y aquí que nosotros en el Código, en la Ley Procesal de Familia, en el artículo 42 lo establece, pero en el proceso de violencia intrafamiliar, el juez con la denuncia, y el resultado de la pericia señalada en audiencia preliminar, que se haya incluso pues, mencionado el emplazamiento, ¿verdad? El cual posibilita el conocimiento de la incoación de una pretensión, como puede ser alimentos, como puede ser un régimen de visita, cuidado personal, y del contenido de la misma, así como fijar un plazo inicial para el demandado cumpla con actividades o declare, ¿verdad?, su voluntad respecto a esta, por lo cual el emplazamiento se define como un acto, digamos, procesal, ¿verdad?, de comunicación, que supone al demandado en la situación jurídica de comparecer o dejar de comparecer, que se cumpla una actividad o incluso pues se declare su voluntad ante el órgano judicial en un plazo determinado. No sé si hay preguntas hasta este momento de lo que voy mencionando. No sé si hay preguntas hasta este momento y si me logran escuchar, porque siempre me quedo así hablando y no sé si me están escuchando. Licenciado, no tengo preguntas, y sí se le escucha muy bien. Ay, disculpe. Ok, muchas gracias. Bueno. Se escucha, ahí estamos. Ok. Debo decir que no obstante las actuaciones de los juzgadores, ¿verdad?, sea de paz, sea de familia, gozan de una presunción de constitucionalidad, debo decirlo, cuando se han emitido con estricto apego a sus resoluciones, a las leyes. Considero que la forma de cómo se aplica la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, lo hacen de una forma incluso, ¿verdad?, que se podría entender que es inconstitucional, ¿verdad? Aunque ya han habido análisis propios del procedimiento y sobre todo cuando la víctima es que se trate de protegerlo, no tanto de perjudicar al agresor, ¿verdad? Entonces, no equivale incluso, ¿verdad? Bueno, esto que se ha dicho incluso que la notificación del auto no equivale al emplazamiento, pero esto lejos del auto me refiero donde se admite la denuncia. Pero eso son formalidades que la ley exige para la realización de dicho acto. Cuando estamos hablando de la notificación que constituye al final el emplazamiento de la persona agresora en sede familiar. Debo decir que los procesos de violencia intrafamiliar, desde una perspectiva constitucional, ¿verdad?, y con base al análisis que se pueden hacer, ¿verdad?, o que se han hecho con, digamos, en todos estos años que han pasado después de 1996, debo decir, ¿verdad?, que los hechos de violencia intrafamiliar suscitan en la sociedad salvadoreña y que no respeta la posición social, económica y cultural, y son una forma de problemas que de manera más frecuente se suscitan en los grupos familiares,
sean estos mínimos o extensos, y lo cual es provocado por diversos fenómenos, ¿verdad?, que provocan un proceso, digamos, un proceso conflictivo que abarca diversas fases, iniciando pues así el ciclo de violencia intrafamiliar como una etapa de aumento de la tensión en la cual existen incidentes de agresión, ¿verdad?, que se pueden calificar de agresiones menores, ¿verdad?, donde los miembros del grupo familiar aún pueden manejar, y sin embargo la víctima del maltrato, al tratar de remediar esa situación inconsciente, se vuelve cómplice del agresor, ¿verdad? Eso puede pasar también. La violencia intrafamiliar no solo, debo de decirles también que la violencia intrafamiliar no solo constituye la agresión física de las personas por medio de una conducta del sujeto activo, sino cualquier acción o omisión que cause estragos o perjuicios físicos, sexuales, psicológicos o la muerte de los miembros del grupo familiar, entendiéndose obviamente a estos no solo los que viven dentro de él, ¿verdad?, tales como los cónyuges, los convivientes, los hijos, etcétera, sino también a los ex convivientes, ¿verdad?, ex cónyuges, parientes colaterales por consanguinidad y afinidad y adopción, ¿verdad? Eso se establece ahí, ¿verdad? Y quienes incluso, ¿verdad?, también pueden ser víctimas de intimidación, ¿verdad?, chantaje, amenazas u otros artilegios que anula o limita la voluntad personal, ¿verdad? Debo decir también que siendo el proceso de violencia intrafamiliar informado por la Constitución, cobra vigencia todas las garantías constitucionales a través de las reglas del debido proceso, y que establece el artículo, digamos, 11 de la Constitución, principalmente la garantía de audiencia y otra garantía reconocida en la Constitución. El proceso de violencia intrafamiliar también, de acuerdo con la que aplican la mayoría de ellas, la ley contra la violencia intrafamiliar, como son los jueces, después de las denuncias, pues señalan audiencia preliminar que debería ser el siguiente, digamos, como lo dice digamos, en los procesos de familia, ¿verdad?, que se da ese emplazamiento, contestación de la demanda, en los tiempos establecidos en cada una de las normativas de la ley, en este caso procesal de familia. Debo decir también que al analizar la ley al tenor de la Constitución, no existe, digamos, la violación a derechos fundamentales ni contradicciones entre ellas. La violencia, digamos, al derecho de audiencia se da por la mala interpretación. Esto es lo que dice los artículos, bueno, el artículo 27 en relación al artículo 44 de la ley contra la violencia intrafamiliar, en cuanto que solo la denuncia, ¿verdad?, señalan audiencia preliminar sin realizar emplazamientos, contestación de demanda y examen previo. Los procesos de violencia intrafamiliar, debo decir, lo más común en la práctica es que agotan o finalicen por medio de compromisos que adquieran el agresor, y los cuales se da pues en la audiencia preliminar, ¿verdad? Compromisos como se establece el artículo 28 de la ley, ¿verdad?, no, perdón, de la ley contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Se deben de ser pues como por compromisos que adquiere el agresor, los cuales se dan en audiencia preliminar, ¿verdad?, que esos compromisos tienen el carácter preventivo, en donde se obliga a no repetir una conducta, digamos, que violenta en contra de su grupo familiar, y lo cual pues adquiere incluso pues un carácter de conciliación, lo cual es en verdad no soluciona en sí el problema, sino que problema o situación que en gran medida posibilita la impunidad del infractor y la desprotección de las víctimas, ¿verdad? Yo puedo decir que en este caso de la violencia intrafamiliar, para, digamos, para minimizar el fenómeno social de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, no solo es necesario la legislación, ¿verdad?, que prevenga y sancione al infractor, sino que es necesario y conveniente dictar una ley
que verdaderamente la enfrente y la erradique por completo, por lo cual pues se recomienda que se crean organismos y servicios propios, ¿verdad?, que sean, digamos, eficaces y eficientes para lograr la integración, bienestar, salud y económico en el grupo familiar, ¿verdad? Si bien, digamos, no se toma o no se tiene, ¿cómo se llama? Todo lo apropiado para determinar sobre la violencia, para erradicar, ¿verdad? Es necesario también ir más allá, porque no solamente la ley especializada, como en este caso ley, en este caso ley contra la violencia intrafamiliar, tendría que dictar sentencia, o sea, solamente con hechos que mínimamente se han llegado a demostrar, sino que ir más allá por parte del juez, ¿verdad?, para determinarlos y para lograr incluso la integración y el bienestar de familia como base fundamental de la sociedad, como les había mencionado, que establece el artículo 32, ¿verdad?, de la Constitución. Es necesario que se brinde, digamos, atención profesional a todos aquellos que se ven afectados por tales hechos, y por tanto se recomienda que, pues, que además de las medidas preventivas, cautelares y de protección que se brindan a las víctimas de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, se le brindan ayuda profesional al agresor, ya que ¿verdad?, es generador de la violencia, y no basta una medida preventiva o cautelar o sancionatoria, ¿verdad?, para erradicar el problema conductual del sujeto activo, sino que se vuelve imperioso que se someta a un tratamiento, digamos, profesional. La violencia intrafamiliar, sobre todo las 4 que establece, 3 de 4 que establece puedo decir que la violencia es incluso, pues, como por ejemplo la violencia psicológica, la física y sexual de los miembros de la familia o de cualquier otra relación interpersonal, y que sea que compartan o no la misma vivienda. Es un, digamos, un factor o fenómeno social con arraigadas raíces culturales, y que por lo tanto se recomienda que, pues, que el Estado, a través de sus políticas sociales, ¿verdad?, económicas y educativas, debe tomar un papel incluso protagónico, ¿verdad?, por medio incluso de estudios e investigaciones de las cuales provocan, ¿verdad?, la violencia intrafamiliar. Se ha ido viendo desde ese punto de vista y de los resultados que los mismos, ¿verdad?, tal como se promueve la dinámica de la difusión con el objeto de elaborar los valores éticos, morales y sociales que sensibilicen la conciencia social de la población salvadoreña en general, ¿verdad? Si bien es cierto, se ha creado una legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, es necesario que los funcionarios encargados de la administración de justicia cuente con los mecanismos necesarios para su aplicación, y por tanto, pues, se sugiere el establecimiento de mecanismos, digamos, legales, eficientes y eficaces, por medio de los cuales se atiendan a la víctima de la violencia intrafamiliar, y que esos mecanismos legales deben de realizarse a través de procedimientos sencillos, digamos, ágiles y libres, ¿verdad?, de formalismo, con objeto de posibilitar la prevención y protección de la víctima y la sanción, ¿verdad?, de la persona agresora. Que de los obstáculos que no permiten incluso el normal desarrollo de un proceso en lo que respecta a la violencia intrafamiliar es la presentación y valoración de las pruebas, especialmente en la prueba testimonial, ¿verdad?, ya que incluso por la naturaleza de los hechos de violencia intrafamiliar, estos se dan en la intimidad del hogar y generalmente en horas nocturnas, ¿verdad?, lo cual imposibilita la presentación de testigos oculares en los hechos, y por lo tanto, pues, se sugiere que aquellos casos donde la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, psicológica, es de difícil comprobar los hechos realizados por los trabajadores sociales, ¿verdad?, y psicólogos integrantes del equipo multidisciplinario adscritos a los juzgados de familia, ilustran al juez las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar, ¿verdad?, y por medio de informes precisamente se le da incluso un valor probatorio para el pronunciamiento, siempre y cuando, debemos de decirlo, no se cuente con derechos fundamentales.
que por la trascendencia incluso y peligro que presenta la violencia intrafamiliar en la sociedad, se ha creado instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el objeto de proteger a los niños, a la mujer, a las personas con discapacidad y adultos mayores, y esas instituciones no presentan, digamos, un rol protagónico en la protección de las víctimas de la violencia y mucho menos pues en la rehabilitación de los ofensores, ¿verdad? El personal incluso pues que estas entidades mantienen, ¿verdad? Como capacitaciones permanentes, incluso presupuestos que sufraguen las necesidades, incluso pues de los recursos o medidas o medios a implementar con el, digamos, con el propósito de que se suma un papel eficaz en la lucha contra la violencia intrafamiliar, ¿verdad? El alto índice de los hechos de violencia intrafamiliar, ¿verdad?, obliga al estudio de ese fenómeno social. ¿Para qué? Para poder prevenir y erradicar la cultura de violencia que por tal razones, ¿verdad?, se sugiere a la universidad, incluso, ¿verdad?, universidades que pueden dar, ¿cómo que se llama? Difusión de programas, ¿verdad? ¿Para qué? Para la implementación e incorporación de programas de estudio, incluso hechos de que puedan establecerse también para tomar conciencia, ¿verdad?, de lo que es el fenómeno de la violencia intrafamiliar, con el objeto que incluso que por medio de las áreas de estudio se puedan incluso prevenir, ¿verdad?, o erradicar la violencia psicológica, física y sexual entre los miembros del grupo familiar y por ende de la sociedad incluso salvadoreña. Eso por poner un caso, ¿verdad? En el caso de la aplicación de la ley contra la violencia intrafamiliar, debo decir, pues, y otras normas procesales en materia de familia, para que tengan incluso un conocimiento adecuado, ¿verdad?, de la normativa aplicable, que puede incluso desarrollar los procesos sin vulnerar derechos fundamentales, ¿verdad? Eso para determinarlo. Bueno, no sé si hay preguntas hasta este momento de lo que he hablado del proceso de violencia intrafamiliar. Debo de decirles, ¿verdad?, que estamos casi culminando sobre este tema en esta semana, ¿verdad? Lo que implica el proceso como tal de violencia intrafamiliar, que también son necesarios, ¿verdad?, para poder tener conciencia, y sobre todo porque los agresores no se vean frenados en el evento, pues que tengan alguna situación, pues obviamente que no deben de estarlo reiterando, sobre todo lo de la violencia, ¿verdad?, que se establece. Bueno, los escucho si hay preguntas hasta este momento de lo que hemos hablado. Hay preguntas sobre lo que hemos hablado no, de licenciado. No, licenciado. Caroli. Ok, la otra cuestión les debo decirle también, y les reitero, ¿verdad?, que las personas que me mandaron, antes de que se me olvide, ¿verdad?, que me mandaron sobre el taller, por favor mándenme la factura del pago del taller, así como de ¿cómo que se llama?, de lo demás que ¿cómo que se llama?, para poder reportarlo en la universidad, ¿verdad? ¿Para qué? Para que solamente sea una materia en la cual ustedes apliquen. Si no lo hacen, lo voy a sentir mucho, pero no van a tener nota. Y ahí hasta que me estén pidiendo revisión, eso voy a darlo por asentado que se los avisé. Así que por favor, les pido que me lo hagan llegar. Señorita Caballero de Orellana. Sí, solo para preguntarle, en mi caso no tuvo problema. No, lo que pasa es que como no me han mandado todos, ¿verdad? He reportado algunos, pero la universidad me va a mandar ese reporte, obviamente, en el transcurso de la semana, ¿verdad? Pero quiero saber de ustedes para eso. Porque yo ya se lo envié. Por eso
Por eso decía, habían 2 personas únicas de 5, que eso lo empecé diciendo al inicio de la clase, que me pusieron, que me lo establecieron, sobre todo Reina Franco y usted, Sonia Caballero, eran las 2 personas, de ahí las demás no. O sea que hay 3 personas que faltaba esa información, y parte de la información también de Reina Juárez, ¿verdad? Que ya me dice que me lo hizo llegar, ¿verdad? Bueno. Buenas noches, licenciado. Ya se lo había mandado, ya se lo había mandado, por eso es que solamente se lo reenvié de nuevo para que tenga conocimiento. Ok, gracias. Sí, ¿quién más estuvo? Yo, licenciado, fíjense que sí, yo se lo envié también de mi correo, pero al parecer, no sé, tal vez no le cayó porque sí le mandé el recibo de la clase pasada que se nos avisó el miércoles, ¿verdad? Pero ya voy a revisar bien, y si no, se lo voy a reenviar ahorita mismo, licenciado. Ok, muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, culminamos acá. Sobre este tema de violencia intrafamiliar va a ser lo último que va a venir en el examen, ¿verdad? Entonces, si no hay preguntas, nos quedamos acá. Los veo el miércoles, que será la última clase que tendremos, y recordarles que el examen viene la siguiente semana, que es el 14, ¿verdad? Sobre este tema de violencia intrafamiliar. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos quedamos hasta aquí. Que tengan una feliz noche si no lo hay. Preguntas, me refiero. Gracias, licenciado. Feliz noche, licenciado. Bueno, feliz noche. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Descanse. Feliz noche, Lick, y bendiciones. Gracias, cuídense.